maestra Iris Ariadna Vázquez Hernández. Buenas tardes a todos. Y la maestra María de Lourdes Hernández Rosales, que también nos acompaña. Buenos días, estaré con gusto apoyándolos en el chat. Bien, un pedido fácil para, yo sé que ya es una hora pues un poco ya complicada, ¿no? Ya es la una, vámonos rápido, tratemos de no extendernos mucho. Para ello les pediré que mantengan sus micrófonos cerrados y si tienen dudas, manifiéstenlas en el chat. La maestra Lourdes se va a encargar de resolvérselas a la brevedad. Quizá algunas de cuestión técnica las deje pasar, pero ya más tarde, cuando finalicemos la presentación, tanto la maestra Iris y su servidor nos encargaremos de responderlas. Daremos un espacio de 10-15 minutos al final de la presentación para atender estas dudas que ustedes tengan a lo largo de la misma. Entonces, para no estar interrumpiendo ni yendo y viniendo, mejor dejemos esta sesión hasta el final, pero sin embargo la maestra Lourdes, ella intentará resolverles sus dudas por chat, ella estará ya al pendiente. Bien, entonces, dejen compartirles presentación. También se encuentra con nosotros Roberto, que es nuestro apoyo técnico. No sé si Roberto nos escucha para que lo salude. Sí, continúa aquí, César. Buenas tardes. Muy bien, Roberto. Hago lo mismo que hace ratito, ¿no, Robert? Intento compartir y esperemos que corra. Sí, por favor. Le damos en compartir toda la pantalla para que no tengamos conflictos con Ok, el a Power. ver. Ojalá y no. Minimizo. Ahorita que... Ahí se puede ver, Roberto. Sí, ya vemos tu PowerPoint. Ya tengo el PowerPoint. Sí. ¿Ya se ve completa? Sí, ya la estamos viendo, César. Muchas gracias, Roberto. Le pediré a Iris o a Lulú o al mismo Roberto, si en algún momento no corre la lámina, por favor indíquenme para poder atender, porque hace ratito La tienes que poner como diapositiva, ¿no? Sí, ya está. De hecho, ahí pueden ustedes verla, ¿no? Sí, ya se ve con claridad. Sí. Perfecto. Entre el cambio de una a otra lámina, ahorita por la circunstancia de mi internet, a lo mejor tardará un poco, pero indíquenme si yo ya estoy en otra lámina, ustedes van a detectar cuando yo les diga que estamos en otra, y si se quedó congelada en alguna de ellas. Y también, Iris, si me escucho entrecortado, indíquenme, por favor. De acuerdo, estoy al pendiente para hacerte cualquier notificación. Gracias. Bueno, una vez más, bienvenidas y bienvenidos a nuestro taller de grupo 8, Geografía quinto grado. Pues hoy platicaremos sobre el diseño del material didáctico que ustedes van a trabajar. Geografía quinto grado. Demos primero el encuadre general. Tiene una duración de 120 minutos. ¿Cuáles son los objetivos generales de este taller? Bueno, que ustedes conozcan el proceso para diseñar materiales didácticos susceptibles de formar parte de los libros de texto gratuitos, en particular que reconozcan la función de la dosificación y de las modalidades de trabajo. Más adelante se ahondará en esto de la dosificación y de las modalidades. 2, que reconozcan en el diseño de materiales didácticos como elementos fundamentales para que consideren el propósito de la asignatura, el enfoque pedagógico
y las habilidades específicas a desarrollar. Y un tercero, que comprendan la función de los elementos gráficos e iconográficos en el diseño de este material para geografía. Aquí es importante señalar y que ustedes dimensionen el tamaño de la tarea que van a realizar. Un libro de texto gratuito de alcance nacional. Siéntanse ustedes al menos en este gran proceso como parte de. Realmente estamos en este rediseño. Es un proyecto ambicioso, pero bastante factible, en el cual ustedes serán la parte sustantiva de estos materiales. Sus propuestas, el diseño de lo que ustedes vayan a realizar, se requiere de ciertos aspectos en particular que deben atender. Más allá del desarrollo del contenido, de la parte dura, del tema que les toque diseñar o abordar, pues debe de cumplir con ciertos aspectos. Escribir para niños, en este caso de quinto grado, de 10 a 11 años, tiene es un gran reto. Consideremos que este material no es únicamente para nuestros niños, también para el maestro, así como nosotros, que también somos maestros, y ustedes, es un material que también sea una herramienta para el maestro en el diseño de sus actividades o en el proceso de la planeación de su clase, así como también para las familias. Que este libro rebasa más allá del alumno. Consideremos eso cuando ustedes empiecen a diseñar ello. El temario de esta presentación o de este taller, el primero es el diseño del material didáctico, que yo me haré cargo de darles esa parte. Posteriormente, la maestra Iris, del tema 2 al 4, se encargará de explicarles de una manera general el objetivo y función de la dosificación, de los aprendizajes esperados, la estructura de la modalidad de trabajo a desarrollar, las imágenes, ilustraciones, infografías o otro recurso que ustedes requieran para complementar su secuencia didáctica o modalidad de trabajo que les toque desarrollar. Y recomendaciones generales. Sin más, entremos en materia sobre geografía de quinto grado, pero hay que contemplar un punto fundamental. Debemos de considerar, o se debe de considerar, los rasgos del perfil de egreso. Estos están al menos presentes en las distintas asignaturas o en todas las asignaturas. Son 11 los rasgos del perfil de egreso. De tal manera que a lo largo de su ciclo de nivel primaria, todos los materiales que se diseñen deben de cumplir en el que se fomente cualquiera de los perfiles, tanto de habilidades, actitudes y conocimientos, para generar o para lograr una formación integral. Aquí tenemos algunos ejemplos, son 11, aquí tenemos colocados 5. Lenguaje y comunicación. Uno podría pensar que esto es privativo de lengua materna, español. No, ya no es nada más de ellos, esto es para todas las asignaturas de nivel básico primaria. En el caso de geografía, que los niños sepan expresar y comunicar algún contenido, algún evento, algún suceso que impacte su territorio, su entorno, o incluso el espacio geográfico mundial. Un pensamiento crítico a solución de problemas reales. Esa es una de las grandes ventajas que da esta asignatura. Un pensamiento crítico sobre momentos o sobre eventos de trascendencia mundial o local, pero que son reales, que son vivenciales incluso en el contexto en el cual se desarrollan los alumnos. Otro es la colaboración y trabajo en equipo.
obviamente no únicamente, no dentro del aula, sino también fuera de esta colaboración y trabajo en equipo. Uno de estos rasgos fundamentales en el perfil de egreso. Otro, que no es únicamente de ciencias naturales, la atención al cuerpo y a la salud. También en geografía, sobre todo en los temas sobre calidad de vida, deterioro ambiental. Ahí tenemos ese perfil de egreso que nosotros podemos contribuir a que se fortalezca, que se dé durante el ciclo de primaria. Y un último, que a lo mejor sí es un poco más sobre la asignatura, pero que comparten las demás, no únicamente geografía, cuidado del medio ambiente. Entonces, de esta manera, este perfil de egreso debe de estar abordado, contemplado, manifestado, al menos en el desarrollo de las modalidades de trabajo que ustedes vayan a desarrollar. Deben de estar ustedes conscientes para que consideren estos 11 rasgos en la construcción de la modalidad de trabajo que van a elaborar. Importante, ¿dónde están estos rasgos de perfil de egreso? Bueno, estos rasgos están en el plan y programa del 2017. De acuerdo a la normatividad y a los planes vigentes, es el que se tiene y en ese hay que apelar. Entonces, ustedes pueden consultarlos. ¿Cuáles son estos 11 rasgos del perfil de egreso? ¿Qué aprender? Como decía, cada asignatura contribuye al logro de los rasgos del perfil de egreso. Al establecer aprendizajes esperados. Aprendizajes esperados que ustedes verán en su dosificación que se les compartirá en sus carpetas. Ustedes trabajarán un aprendizaje esperado en particular y un tema o un subtema derivado de este aprendizaje. No quiero confundirlos, simplemente es como para irlos guiando. Van a trabajar una modalidad de trabajo que va en función a un aprendizaje esperado, pero este mismo aprendizaje esperado tiene 4, 3 subtemas que ustedes van a desarrollar uno de ellos, se les asignará. Para llegar a este logro no es únicamente en el conocimiento, en el vertidero de información. También se debe contribuir a las habilidades y actitudes y valores que tienen estos aprendizajes esperados. ¿Cuál es el fin o la finalidad de tener este logro de los rasgos del perfil de egreso? Pues lograr una formación integral. No únicamente la parte dura del conocimiento, una habilidad y actitudes y valores ante problemáticas actuales o en su contexto inmediato, para el caso de geografía. ¿Cómo aprender? Bueno, aquí es importante movilizar el pensamiento de los alumnos, promoviendo un trabajo colaborativo, en la construcción de interrogantes y resolución de problemas, motivar la reflexión, la indagación, elaboración de diversos textos, expresión oral, entre otros. Y se potencia el desarrollo de las habilidades y la puesta en práctica de actitudes y valores. Ahora, es necesario también contemplar que en el cómo aprender, pues nos enfoquemos o que uno esté apegado al enfoque pedagógico de la asignatura. Todas esas herramientas en este taller se les facilitarán o se les proporcionarán para que las actividades didácticas que ustedes desarrollen pues estén articuladas perfectamente con ese enfoque pedagógico. Y considerar que nuestros niños no son recipientes nada más de información. También hay que fomentar esa habilidad o esa actitud o valor que se tiene con respecto a uno de los diversos temas que tocan en la asignatura de geografía. ¿Cuál es la contribución del libro de texto? Bueno, como les señalaba en un principio, este es un material de alcance nacional,
ustedes son partícipes de este gran proyecto. De ahí el nivel de responsabilidad, de que realmente se diseñe una actividad o una modalidad de trabajo pertinente y adecuada. Aquí se les guiará bajo qué características o cuáles son las características que debe de considerarse para la modalidad de trabajo que van a desarrollar. Este libro de texto, parte de la relevancia que les decía, pues desafortunadamente a veces es el único libro que se tiene en casa. En muchas familias mexicanas son los únicos libros que a veces se tiene ahí. De ahí por eso les señalaba que no es únicamente para el niño, sino para la familia y el maestro. Consideremos esta cualidad que tienen estos libros, que están al acceso de todos y que están en prácticamente todo el país. Y en el caso de Geografía Quinto, bueno, al menos que se cuente con un material bien desarrollado, con las actividades adecuadas para que pueda funcionar y tener los elementos necesarios, tanto para el aprendizaje esperado de los alumnos y para la planeación de los maestros, así como una fuente de consulta para las familias. ¿Qué otro rasgo o qué otro punto hay que considerar en este taller? Aquí dice lengua materna español. Es simplemente aquí una parte de los contenidos que se van o que se duplican, que se replican en todas las asignaturas, en estos 5 ejes. El propósito general de la asignatura, el enfoque didáctico, la modalidad de trabajo, las habilidades específicas a desarrollar y los transversales. Ahorita es mero ejemplo el de lengua materna. En nuestro caso nos ocupa geografía quinto grado. Por lo tanto, no me voy a detener en estas para darle el espacio a la asignatura que ustedes, asignatura y grado que van a trabajar. Aquí teníamos ciencias naturales, aquí está historia. También hay todos estos elementos, estos 5 grandes temas que maneja cada asignatura, para finalmente ocuparnos de la nuestra, la de geografía. Es el mismo material para cuarto y quinto y sexto, pero bueno, aquí puntualicemos en quinto, no dista mucho de lo que hay en cuarto y sexto, algunas variantes que se van a señalar en esta presentación. Bueno, ahí tenemos un desglose de lo que contiene geografía, son 7, vamos a dar inicio para que no nos detengamos mucho en láminas que no puedan aportarnos mucho. A ver, ¿cuáles son los propósitos generales de la asignatura? Dice, desarrollar habilidades para el manejo de información geográfica. Información diversa y variada, no únicamente mapas. Desafortunadamente hay una relación tan directa que a veces uno asume que la única fuente de información geográfica es el mapa. Y obviamente pues, no es así. Ya muchos de ustedes saben que esta no es la única fuente, hay diversas. Desde una imagen de satélite, una fotografía aérea, una nota periodística, también pueden ver gráficas, tablas, infografías, textos. Pues es justamente potenciar que los chicos desarrollen esa habilidad para el manejo de las distintas y diversas fuentes de información geográfica. Un segundo, adquirir conciencia de las relaciones e interacciones entre los componentes del espacio geográfico. Consideremos y tomemos en cuenta que el espacio geográfico tiene estos 5 componentes. ¿Cuáles son? Pues lo natural, el social, el económico, el político y el cultural. Estos 5 componentes interactúan y se relacionan para dar justamente un sello distintivo a cada territorio que llamaremos nosotros o es prácticamente el espacio geográfico.
Es el propósito, que los chicos adquieran la conciencia de que esos componentes interactúan, que no son simplemente cosas aisladas, sino lo natural condiciona lo económico va ligado a lo político, y estos tienen el sello distintivo a las prácticas sociales y culturales que tienen las personas que habitan ese territorio. Y un tercero, participar de manera informada, reflexiva y crítica. No únicamente conocer lo que ocurre en el país, en el mundo o en la región, en este caso 5º grado, en la región, América, como continente. Tener esta habilidad, este gran tema de poder reflexionar y generar una crítica a los distintos eventos que ocurren en el continente americano. Dentro de los campos de formación, la geografía se encuentra en exploración y comprensión del mundo, tanto natural y social. No es únicamente la parte natural, los datos sobre la naturaleza, los procesos físicos. El espacio geográfico es un constructo social. No podemos únicamente hablar de lo natural como si lo social no existiera, o hablar de lo social como si lo natural no estuviera ahí. Interactúan, aunque pueda sonar esta una representación simple para quien es geógrafo y quien se encuentra aquí, pero están ligados. Están ligados, y para un niño de 4º grado, que es al menos su segundo ciclo con esta asignatura, pues que siga reforzando esta relación e interacción. ¿Cuáles son los propósitos para la educación primaria en geografía? Pues obtener, representar e interpretar información geográfica. Es decir, ¿cómo la pueden obtener? ¿De dónde? ¿Cómo pueden representar? Elaborar una gráfica, construir un mapa, y aparte interpretarlos, tanto la gráfica, el mapa, la infografía, las diversas fuentes de información. Es un propósito para la educación primaria en geografía. Reconocer la diversidad natural y cultural del espacio geográfico. También esta es sustantiva igual, de acuerdo al contexto mundial. Respetar las diferentes formas de vida y de cultura. El tercer propósito es explicar las relaciones entre las actividades humanas y la naturaleza, tanto de México y en diversas regiones del mundo. Es decir, que se desenvuelvan con un sentido de responsabilidad respecto al cuidado de los recursos naturales. Los recursos no son para siempre, y eso hay que decírselo a nuestros niños. Hacer prácticas sustentables, de tal manera que ese es uno de los propósitos generales de la educación primaria, Y el cuarto, comprender la importancia de actuar de manera informada y responsable. Esto ante retos presentes y futuros en el contexto local, nacional, mundial, de acuerdo a la escala en la que uno quiera manejarlo, es comprender la importancia de toda de este tipo de retos que se presentan. Ahora bien, ¿cuál es el enfoque pedagógico? Bueno, el enfoque pedagógico, ahí los tenemos, no me voy a detener en muchos de ellos para agilizar esto, simplemente puntualizaré algunas cosas que sean necesarias. Dice, participación activa de los alumnos en la construcción de sus conocimientos. Bueno, pues aquí simplemente es que los chicos, que los niños tengan nociones sobre su contexto local, en una participación activa, es decir, bajo un enfoque formativo, para diseñar, organizar e implementar situaciones de aprendizaje. El otro es el contexto de los alumnos.
El contexto es fundamental en la motivación y en el significado que otorgan a lo que se aprende en geografía. Pues simplemente constituye el punto de partida. Ellos esto ya lo desarrollaron en cuarto grado con Geografía de México. Sin embargo, ahora hay que darle el distintivo nacional, porque para Geografía de quinto es Geografía de América. Entonces, ver cuál es el contexto de nuestro país en comparación a otros. ¿Qué otra? Trabajar con situaciones reales, problemas o retos. Esta es una de las grandes ventajas que tiene nuestra asignatura, como les mencionaba. Contextos o situaciones que el niño ve a diario, tanto en noticias o fuera de su casa simplemente, en el periódico, en internet, en la tele, y se puede echar mano de muchas situaciones reales. Tanto a las sociales, manejen, no sé, desigualdad, migración, discriminación, calidad de vida, o las naturales, desastres, aunque no son naturales, pero bueno, manejemos por el proceso que da origen a las zonas de riesgo, y obviamente pues todo lo que tenga que derivar de ello, como las placas tectónicas o alguno de estos eventos naturales que pueden manejarse perfectamente con este enfoque pedagógico. Tercero, promover un pensamiento crítico, como mencionábamos anteriormente. Un pensamiento crítico que dé oportunidad al aprendizaje, que oriente a los alumnos. Participar de manera colaborativa, como decíamos anteriormente, dentro y fuera del aula. La visión global del espacio geográfico. Aquí se puede realizar esta visión global partiendo de 5 preguntitas, 4 o 5 preguntitas básicas para un niño. Cualquier proceso o fenómeno natural o social, no me gusta llamarles fenómenos, pero bueno, es un término que aún se sigue desglosando en geografía, pero bueno, manejémoslo así, no entremos en situaciones de contenido, simplemente cualquier evento social o natural debe de estar planteado en 4 preguntas. ¿Dónde está? ¿Cómo es? ¿Por qué está ahí? ¿Y qué efecto tiene en la sociedad? De esta forma se tiene una visión global del espacio geográfico, o incluso manejarlo a distintas escalas. Finalmente, la evaluación que permita la retroalimentación. ¿Esto a qué refiere o cómo generar esta evaluación? Es importante considerar que dé la oportunidad de mejora con la retroalimentación. Que entre la práctica docente y los aprendizajes logrados por los estudiantes se pueda ahí observar y escuchar lo que hacen, lo que dicen los alumnos, recabar información sobre lo que se demuestra, de lo que demuestran los alumnos, tanto en conocer, saber hacer y las actitudes que se manifiestan. La evaluación es de forma permanente y sistemática. Todo esto es en función a los aprendizajes esperados. Entonces, este es el enfoque pedagógico de la asignatura. Considerarlos cuando ustedes desarrollen su modalidad de trabajo. Insisto, esto está apegado al plan y programa vigente que es del 2017. Entremos ya un poco en la práctica, en lo que ustedes van a trabajar en sus distintas modalidades. Para el caso de geografía, contamos con 2 modalidades de trabajo, que son la secuencia didáctica y los retos locales o proyecto. Geografía quinto grado, así como en las demás, cuarto y sexto, pero bueno, manejemos quinto grado para no confundirlos, tiene
17 modalidades de trabajo, de las cuales 16 son secuencias didácticas y solamente un proyecto que va al final de todo, de todas las modalidades. Es decir, es la última, y ahorita refiero a de qué se trata este reto local o proyecto. Partamos por las que son más frecuentes, que ustedes pueden desarrollar o les van a ser asignadas. Una secuencia didáctica. Ya dependerá del aprendizaje o del subtema que se derive de ese aprendizaje, la secuencia didáctica que les va a tocar abordar. Las secuencias didácticas se construyen en 3 momentos: inicio, desarrollo, cierre. ¿Qué es el inicio? El inicio, en él se pretende contextualizar el tema de estudio, porque se va a abordar, contextualizar al alumno. Es el movilizar los saberes de los alumnos con alguna actividad detonante. Puede ser una imagen, un mapa, un gráfico. Eso ya es a su consideración. El punto que en este inicio, que es en una página, se debe de establecer el desafío a los chicos, que sea atractivo, que los involucre a meterse en esa secuencia. Después viene el desarrollo, que es la parte sustantiva de esta modalidad de trabajo. Pues es el desarrollo del contenido simplemente. La parte formal, pero no es vaciar el contenido como tal. Debe de ir acompañado de diversas actividades. Esas diversas actividades estará de acuerdo a su experiencia, a su nivel de expertise, que ustedes propongan actividades innovadoras, atractivas, y obviamente con una evaluación formativa en todo momento. ¿Qué entendemos por evaluación formativa en todo momento? Por reconocer los conocimientos de los saberes de los alumnos, valorar lo que han hecho en el desarrollo de la misma secuencia hasta el final, y que permita al maestro hacer los ajustes necesarios a las tareas propuestas. Que el maestro, con las actividades que ustedes les sugieran o que vengan en ese material, pues ellos le den las pautas para hacer un alto a ese camino en uno o varios momentos, de acuerdo al resultado que arrojen sus alumnos en esa evaluación formativa. De tal manera que en el desarrollo debe de contemplar estas actividades diversas, insisto, ilustradas o acompañadas de distintos recursos, que esos, bueno, ya dependerá de ustedes cuáles y en qué momento colocarlos. Y el último de los momentos de la secuencia didáctica es el cierre. Este permite hacer una recapitulación de lo hecho, socializar los resultados y evaluar los logros que los alumnos generen a lo largo de la secuencia. La función es que comprueben ellos la resolución de la situación didáctica inicial, es decir, lo que venía en el inicio lo puedan responder sin ninguna dificultad en el cierre. Pero el cierre también va acompañado de una actividad que me dé las pautas de que lo que se manejó a lo largo de la secuencia se dé el logro del aprendizaje esperado, por medio de que, pues, para geografía, comparando mapas, interpretar gráficas, extraer información puntual de un mapa o de una tabla, elaborar mapas incluso de acuerdo con el tema en cuestión, graficar, resolver cuestionarios, eso ya es prácticamente libre albedrío de ustedes. Lo que sí es importante es que respeten o que se apeguen a la estructura. Eso ya dependerá justamente de la situación didáctica que ustedes quieran implementar, pero sí respetando este esquema, bueno, esta estructura de la secuencia didáctica. Finalmente, para cerrar con la secuencia didáctica, secciones de apoyo o flotantes. En geografía tenemos 4: visita la biblioteca, otros lugares, consulto mi atlas y glosario. ¿Qué es cada uno? Bueno, primero van con caracteres pequeños, son pequeñas flotantes, o como lo dice, secciones de apoyo,
que se construyen entre 1200 a 1500 caracteres, no más. Ejemplo, en de visita a la biblioteca, invitar al alumno que visite la biblioteca escolar para complementar el tema que se está abordando. En el caso de otros lugares, propiciar el desarrollo de la noción de espacialidad por medio de comparar diferentes lugares. Consulto mi atlas. Bueno, ese es el objetivo de esta sección, es que revisen los mapas temáticos que están en el atlas de 5º grado para obtener información, para precisar la localización de lugares o fenómenos, o simplemente corroborar la distribución de los distintos elementos o procesos en el espacio geográfico. Ya dependerá de la naturaleza del tema que a ustedes les tocó abordar en esta modalidad de trabajo, cuál flotante es la más pertinente, o pueden ocuparse las 4, ¿eh? Lo que sí es necesario que las incluyan. Las 4 o por lo menos 2 de ellas. Insisto, la naturaleza del tema que les toque abordar les dará las pautas para trabajar una o la otra. Finalmente, el glosario. Bueno, tiene la función de presentar definiciones en términos propios de la asignatura que favorecen la comprensión del tema. Ahora, el proyecto. Proyecto es único, es uno solo y es la modalidad de trabajo que viene al final de nuestra obra, de nuestro libro de texto. Quien se encargue de realizar este proyecto sí debe de ceñirse o debe de contemplar esta estructura, que es la planeación, el desarrollo, la comunicación y evaluación. En la planeación, en esta etapa se realiza la elección del tema a desarrollar de acuerdo a planteamientos de preguntas o definición de propósitos. Es conveniente que la planificación sea sencilla, de modo que permita realizar el proyecto hasta su conclusión. Orientar justamente en el desarrollo de esta modalidad de trabajo tanto al maestro y al alumno, que el proyecto sea sencillo, de acuerdo al nivel, que el lenguaje en el que se escriba y en el que se elabore tanto secuencia y proyecto se acorde a nuestros niños de 10 a 11 grados, a 11 años, perdón. Después de la planeación viene el desarrollo. En este momento del proyecto, los estudiantes realizan diversas actividades según el proyecto a desarrollar. Pueden ser retos locales que resulten de interés para los alumnos o que les permita movilizar los aprendizajes logrados durante el curso. Como viene hasta el final de la obra, y ya vimos 16 secuencias didácticas con 16 temas distintos, pero sí entrelazados, es el momento que el chico o nuestros niños ahí pongan en práctica lo que aprendieron en el curso, con ese reto local que ellos se fijen, que permita movilizar sus aprendizajes. Y los temas pueden ser diversos, insisto, tenemos mucho material para poder trabajar dentro de geografía. Inseguridad en algunos casos, o simplemente eventos naturales, incendios forestales. Tenemos prácticamente un abanico de posibilidades para poderlo trabajar. Viene la comunicación. En la comunicación, aquí se involucra el uso de diversos medios de expresión, es decir, para compartir los aprendizajes, lo que hicieron nuestros chicos, cómo lo pueden compartir sus hallazgos o productos que realizaron. Pues mediante un foro, un periódico, mural, un folleto, video, audio, exposición, entre otros. Y la evaluación. En evaluación es importante contar con evidencias, que se plantee que se debe de contar con evidencias. Ya habíamos dicho, una foto, los álbumes, diarios de clase, bitácoras, videos, audios, lo que ustedes sugieran dentro de este proyecto. En este mismo apartado de evaluación, se debe considerar la autoevaluación y coevaluación. Aquí para no
estresarlos, por decirlo así, en sus carpetas se les maneja un modelo de secuencia didáctica y de reto local. Para quien le toque una u otra, la secuencia didáctica es prácticamente una orientación. No hay que seguirla tal cual, ni sería lo que se sugiere, que ustedes hagan una copia fiel de eso. Es simplemente una orientación. Cómo construir, dónde poner, cómo hacerle, cómo plantear las situaciones didácticas que ustedes vayan a manejar. El reto local, de igual manera, viene un proyecto como ejemplo, como modelo al cual se les llaman textos planos, que ustedes pueden ver cómo se plantean estos 4 grandes rubros del proyecto. Es orientar, insisto, tanto al alumno y al chico. Ustedes, quien se encargue de esta modalidad de trabajo, debe de realizar un proyecto como ejemplo, sencillito, porque poner las pautas de qué es lo que hay que hacer es bastante enriquecedor, pero no sirve. Necesitamos que ustedes manejen ahí un ejemplo de proyecto que a los chicos les sirva como guía. Finalmente, para geografía tenemos otros elementos importantes a considerar de la secuencia didáctica o del proyecto, los mapas. Aquí es necesario aclararles que ustedes no son responsables del producto final de la fotografía, del recurso iconográfico que quieran colocar. Esa parte ustedes nada más la proponen, pero su propuesta es importantísima, es vital para que el producto final sea lo que se espera. Debo de ser claro en lo que quiero que se coloque y cómo quiero que se coloque. Simplemente por mencionarles para que ustedes vayan orientando tanto al diseñador o al ilustrador, quien se encargue de vestir su obra o su secuencia didáctica o su proyecto, pues entre más elementos les demos a ellos, mayor va a ser, digamos que el resultado va a ser satisfactorio. Si quiero un mapa, pues identificar que el ejemplo que yo le monte contenga los siete elementos del mapa. Afortunadamente tenemos tantas páginas oficiales donde se manejan diversos temas que se puede colocar, nada más ya el ilustrador o el diseñador se encargará si el mapa hechos y si no buscará generar uno igual o conseguir el permiso para poder colocarlo. Ustedes no está en su nivel de responsabilidad generar esa imagen final, bueno, en este caso el mapa. Si es importante que si ustedes requieren de un mapa, pues revisen la fuente. Yo quiero un mapa que hable sobre la discriminación en América Latina. ¿Qué país es el que discrimina más? Ejemplo. Si mi fuente que yo coloco del mapa que estoy sugiriendo al ilustrador es de una página de internet no tan reconocida o de dudosa procedencia, pues entonces la información del mapa es difícil que pueda generarse. Hay que apegarse a que las fuentes sean serias, la pertinencia de la información, libre de sesgos y sobre todo a quién va dirigido. Hay que tomar mucho en cuenta eso para quién va dirigido este material. Y lo mismo pasa con las imágenes gráficas y tablas. Esto ya no está en su cancha, pero bueno, ver que la calidad de la resolución, la pertinencia, como decíamos en el mapa, libre de sesgos, la información que sea la gráfica o tabla que ustedes intentan colocar o que están sugiriendo que se coloque. Esto más adelante la maestra Iris les detallará un poquito más sobre lo que debe de realizarse este pedido de imágenes, gráfica o mapa. Bien, para cerrar con geografía, nada más consideremos estas habilidades específicas a desarrollar en el material, en la modalidad de trabajo que les va a tocar abordar. Observación de fenómenos y procesos que ocurren en el espacio geográfico, no solamente que los conozca,
sino que les demos esa habilidad para que las observen en su contexto inmediato. Analizar los procesos que forman y transforman su espacio geográfico. Analizar bajo la perspectiva espacial, que eso es prácticamente lo sustantivo de la asignatura, la espacialidad. No, que demos esa habilidad al chico que analice tanto los eventos sociales, económicos, culturales, que podrían ser de alguna otra disciplina, pero que le dé el carácter de espacialidad, que ya es justamente donde entra de la geografía. Y esto en el desarrollo del material se puede ir marcando estas pautas. También que desarrollen la representación e interpretación de información de diversas fuentes, como decían en los propósitos generales o en el propósito de la educación primaria. Otra que también son de las más recurrentes en geografía, la lectura y representación e interpretación de mapas. Así como se lee un libro, y del cual se extrae información y se interpreta la misma, lo mismo pasa con los mapas, pero eso hay que decírselo de una manera clara, lúdica, y de acuerdo al nivel de los niños, que los mapas también se leen, se interpretan porque nos proporcionan información de diversos temas. Entonces, apoyémonos mucho de esto. Y para esto está nuestro Atlas de quinto grado que complementará el contenido que ustedes estén desarrollando. Si no quieren ocupar mapas en su secuencia didáctica porque puede disminuirles espacio para otros elementos gráficos, refieran al Atlas. De ahí la flotante consultó mi Atlas. Reconocer las características del espacio geográfico en diversas escalas. Que el chico nada más sepa que la geografía queda en el lugar donde vive, que esto ya desde cuarto se está manejando. Ellos quedaron en la escala nacional de una manera somera, desarrollaron la local, la municipal y la estatal, ya la nacional, pero que ahora vean que las diversas escalas también van de lo regional hasta lo mundial. Que potencien la orientación y localización en mapas de diferentes escalas. La habilidad de manejar esta herramienta o esta fuente de información. Finalmente, generar conciencia de sus roles y responsabilidades por medio de temas actuales que ya he señalado que son diversos. ¿Para qué? Para que ellos tengan una participación social activa. Esa habilidad en específico, esta es una de las habilidades que se requieren, que no únicamente sean observadores, sí, pero que también sean partícipes en distintos roles y de acuerdo a su nivel de responsabilidad, tomando en cuenta la edad. Esto sí hay que tomarlo siempre en cuenta. Los transversales. Esos transversales, pues, refieren, bueno, primero son tres. Ahí tenemos con habilidades, con otras asignaturas y con preceptos constitucionales y ciudadanía mundial. ¿Qué es un transversal? Pues son conocimientos y habilidades que se vinculan, que se conectan para fortalecer algún aprendizaje, alguna habilidad o algún valor. De los tres transversales que se tienen, ahí está el de las habilidades, ahí se tiene un ejemplo. Estas habilidades son a lo largo del ciclo, no nada más de quinto grado. El ejemplo que está marcado ahí es de quinto, pero ustedes nada más a mero ejemplo dice, compara la calidad de vida de la población en diferentes países de América. Ese es uno de los aprendizajes esperados. ¿Dónde está la transversalidad? En el cuidado de sí mismo y de los demás. La salud en el cuidado de sí mismo es uno de los componentes de la calidad de vida. Y ahí tenemos ese transversal. Otro de los transversales es con otras asignaturas. En horizontal, con las del mismo grado, y en lo vertical con las diversas que hay a lo largo de primero hasta sexto grado. Aquí tenemos el ejemplo de cuarto, en el aprendizaje esperado 7. Aquí se tiene la transversalidad de ese aprendizaje 7 de geografía con ciencias naturales de tercer grado.
Y bueno, ya para no leer lo que ustedes pueden ver perfectamente, es simplemente un ejemplo de la transversalidad con otras asignaturas. Y el último, con preceptos constitucionales y ciudadanía mundial. Preceptos constitucionales, artículo 3, artículo 7, en el que se encuentren ahí los preceptos que puedan empatar perfectamente con el contenido que se está abordando. Con la ciudadanía mundial en temas generales, como la interculturalidad, la igualdad de género, el cambio climático, la ciudadanía digital y los derechos humanos. Ahí tenemos un ejemplo más. Este es de sexto grado, del aprendizaje esperado 6 y su transversalidad con el cambio climático. Ahora, aquí la ventaja para ustedes es que en la dosificación que se les va a proporcionar ya viene marcado en dónde está la transversalidad con la habilidad y con la asignatura, y así como en el precepto constitucional o ciudadanía mundial. No tienen que buscarla, ya está marcada. Digo, si ustedes conocen una que se apegue más, bienvenida, pero ya está marcada, entonces no tendrán que indagar. Importante, la transversalidad no es únicamente mencionar, pues sí, se da aquí con cuarto grado de historia, sino que en el desarrollo del contenido se esté trabajando esa transversalidad para que el chico cuando estudie geografía de quinto grado vea que esto ya lo vio en cuarto y le sirva para reforzar o complementar lo que adquirió en cuarto. Y así sucesivamente. Si son del mismo grado, si son de distintos, como decíamos, la transversalidad vertical o con la habilidad. Esto del cuidado de sí mismo no es únicamente, bueno, eso se ve a lo largo de su ciclo de primaria. Entonces, este se puede replicar varias veces. Ustedes, insisto, ya lo podrán ver en su dosificación. Y bueno, no quiero detenerme más. Esto es para sexto grado, por lo tanto, no me detengo aquí. Ustedes en quinto grado no se maneja cuaderno de aprendizaje. Bueno, nada más se los comparto para que vean. Sexto grado sí va a llevar y es un complemento del libro de texto. Tiene también ciertas variantes, como lo tiene el material que ustedes van a trabajar, pero insisto, ustedes no son aquí, no tienen que desarrollar este tipo de trabajo. Y finalmente, creo que de geografía es lo que se necesita, es lo más relevante, y en algún momento, conforme la maestra Iris nos vaya presentando información, quizá puntualice yo en algunos aspectos que son generales que aplican para geografía. Y esta reflexión, como pregunta, ¿cómo utilizar los componentes del programa de estudio para diseñar los materiales didácticos? Reflexiónala, llévensela de tarea o incluso si quieren más tarde pueden respondernos. Bueno, de mi parte sería todo lo concerniente para geografía. Le doy la palabra a la maestra Iris. Al final, insisto, si tienen dudas de lo que acabo de presentar, con todo gusto, ya sea por medio de la maestra Lulu o en los 15 minutos les comparto yo más bien les atiendo sus dudas que se les hayan presentado. Iris, te dejo. Muchas gracias, profesor César. Buenas tardes a todos. Me da muchísimo gusto estar con ustedes. Mi nombre es Iris Vázquez y, bueno, al igual que el maestro César y la maestra Lourdes, formamos parte de la Dirección de Diseño e Innovación de Materiales Educativos dentro de la Secretaría de Educación Pública, y en esta ocasión, bueno, vamos a estar acompañándolos a ustedes en este proceso. Vamos a avanzar con otros temas que son importantes. Entiendo que ya a estas alturas del día pues es un poquito cansado, y me parece que la mayoría de ustedes son docentes, por lo que por la información que nos han brindado. Conocemos que muchos de ustedes han sido ya docentes frente a grupo, que tienen, bueno, esta experiencia. Entonces, sé que el estar tantas horas frente a la computadora también es un poquito pesado. Así es que les pido, tomémonos 30 segunditos, apaguemos nuestra cámara, estiremos los brazos, estiremos las piernas y
volvámonos a sentar para poder escuchar la segunda parte de este tema que nos atañe el día de hoy. Solo 30 segundos, nada nos va a pasar si nos estiramos tantito. Y enseguida estoy con ustedes. Listo, maestros. Bueno, participantes, muchísimas gracias. Digo, entiendo que quizá no todos son docentes frente a grupo, pero por supuesto que estirarnos es más que importante después de tantas horas. Es un esfuerzo bastante significativo el que están haciendo ahora para dedicarnos todo un día y estar en una sesión y en otra, pero bueno, valdrá la pena porque es un compromiso no solamente con este llamado que nos hace hoy la Dirección General de Materiales Educativos, sino es un compromiso con los niños de todo nuestro país. Aquí es muy importante que no perdamos de vista, como ya lo señaló en varias ocasiones el maestro César, que no estamos escribiendo para quienes somos docentes frente a grupo, no solo estamos escribiendo para nuestros niños del grupo o para nuestros niños de la escuela o de nuestra comunidad. Cuando desarrollemos una de las modalidades de trabajo que nos asignen, es fundamental tener en cuenta que vamos a escribir para todos los niños del país, con los contextos más diversos que conocemos o que podamos imaginar. Por lo tanto, a la hora de estar elaborando la modalidad de trabajo que nos corresponda, no perdamos de vista que tenemos que incluir en la forma de trabajo que estamos llevando a cabo todas las posibilidades para que los niños que estén utilizando ese material puedan tener acceso a realizar la actividad y a comprender el contenido, que sepan de qué es de lo que les estamos hablando. Para ello, bueno, pues podremos diversificar nuestros textos y considerar un lenguaje siempre inclusivo para que los niños se sientan identificados a la hora de realizar su texto. Tenemos, o en este caso tienen ustedes, una oportunidad maravillosa de plasmar todos sus conocimientos, todas sus habilidades para que lleguen a manos de los niños de nuestro país. Eso es fundamental. Bien, pues yo voy a estar con ustedes acompañándolos en los temas 2, 3 y 4. Vamos a abordar un poquito el tema 2, que está denominado como objetivo y función de la dosificación de aprendizajes esperados y la estructura de la modalidad de trabajo a desarrollar. Bueno, ¿y qué es esto? ¿Dónde lo voy a ver? ¿Dónde lo voy a encontrar? Bueno, a estos documentos ustedes van a tener acceso en el momento en el que se les asigne su modalidad de trabajo. Recordemos que esta semana ustedes están en un proceso de capacitación donde están escuchando cuáles son todos los elementos que deben integrar sus modalidades de trabajo. Al final de esta semana ustedes tendrán una evaluación y después de esta evaluación se determinará quiénes son los que van a seguir participando y en ese momento pues tendrán acceso ya a estos documentos. No se preocupen, no es la única vez que lo van a ver y después no van a volver a saber nada de estos documentos. Ya podrán palparlos, podrán revisarlos a detalle porque van a llegar de manera directa a sus manos a través de la manera que determine la dirección general, ¿de acuerdo? Bien, podríamos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Bien, vamos a hacer un poco el recuento. Ya César nos habló de manera particular de geografía, pero es importante que conozcan, bueno, qué es una modalidad de trabajo. Hemos venido hablando de las modalidades de trabajo y hasta ahora hemos visto dos, ¿no? Que son las secuencias didácticas y los proyectos que corresponden a geografía. Pero es importante saber que una modalidad de trabajo, bueno, pues es la unidad que es la parte fundamental del libro de texto, que contiene textos, contiene imágenes y actividades que nos van a ayudar para que los aprendizajes esperados sean alcanzados.
Y en esta medida, pues vamos contribuyendo a que se vaya conformando el perfil de egreso que estamos buscando para nuestros niños en educación primaria. Entonces, la modalidad de trabajo que me pueden asignar, ya dijimos, para geografía son secuencias didácticas y proyectos. Un proyecto podría ser solamente en esta ocasión. Sin embargo, las modalidades de trabajo que tenemos también en otras asignaturas son las siguientes. Vemos, por ejemplo, que en lengua materna tenemos dos tipos de modalidades de trabajo. Son secuencias didácticas y actividades recurrentes. En el caso de ciencias también tenemos dos, al igual que geografía, con los mismos nombres. Para el caso de historia, bueno, hay una variedad más significativa donde tenemos 4 tipos de modalidades de trabajo y si nos detenemos un poquito nos vamos a dar cuenta que la modalidad que es una constante en cada una de las asignaturas es la secuencia didáctica. ¿Sale? Es decir, es el espacio en el que vamos a poder desarrollar el tema que nos permitirá contribuir al logro de aprendizajes esperados. ¿Sale? Muy bien. Bueno, pues vamos a detenernos un poco con la secuencia didáctica. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Muchas gracias. Bien, nuestra secuencia didáctica, a ver, está conformada por un texto. Este texto tiene que ser un texto narrativo, un texto explicativo, que está relacionado con los aprendizajes esperados que van a estar en un documento que se llama dosificación. De ese vamos a hablar un poquito más adelante. En esta secuencia, este texto tiene que estar diseñado de modo que pueda contribuir a resolver o explicar el contenido o el tema de qué se trata y que está vinculado con los aprendizajes esperados. Pero además, las secuencias didácticas van a estar acompañadas de actividades. Estas actividades que vayan permitiendo que tanto los niños como el docente observe que están avanzando hacia el logro de aprendizajes esperados. Aquí vamos a poder aplicar diversas didácticas para estudiar los temas y los contenidos que se van a señalar en la dosificación. Nuestras secuencias didácticas, independientemente de la asignatura que nosotros trabajemos, van a tener 3 momentos: un inicio, un desarrollo y un cierre. En el inicio es fundamental, reitero, para quienes hemos estado frente al aula, conocemos que el inicio nos va a permitir identificar en qué momento de aprendizaje se encuentran nuestros niños, qué saben del tema que vamos a abordar, qué desconocen, qué dudas tienen, qué ideas equivocadas sobre el tema tienen. Es decir, partimos en el inicio de los aprendizajes previos de nuestros estudiantes, que no necesariamente tienen que ser conocimientos académicos. A veces son sus conocimientos de vida, lo que nos cuentan los niños cuando hablamos al inicio de algún tema. Entonces, aquí tenemos que plantear, el inicio es en todas las modalidades, todas las secuencias didácticas, perdón, el inicio es una actividad detonadora. Aquí tenemos que plantear actividades, una actividad que permita que nosotros reconozcamos qué saben nuestros niños y empezar a movilizar sus conocimientos para que entonces podamos entrar juntos y equilibrados a la revisión del tema. Contextualizamos aquí el tema que se va a abordar y podemos empezar a problematizarlo, ¿no? De manera particular, nos dice el maestro César, estamos aquí hablando de geografía en 5º grado, bueno, pues ustedes tendrán que observar a partir de los aprendizajes esperados qué tipo de actividades son las más adecuadas para detonar, movilizar, contextualizar y problematizar en el caso de los niños de estas edades. ¿De acuerdo? Bien, después viene el desarrollo de nuestro tema. Esta es la parte más amplia de la secuencia didáctica. Es donde vamos a poder explicarle a los niños todo el tema que se va a desarrollar, aunque también va acompañado de algunas actividades. El desarrollo contiene el texto narrativo central y pequeñas actividades que también van contribuyendo al logro de aprendizajes.
¿De acuerdo? Las secuencias didácticas van a estar en proporción al tiempo lectivo que la asignatura nos dé para cada una de ellas. Quizá al final el maestro César nos pueda comentar, en el caso de geografía, cuántas sesiones se les otorga a cada una de las secuencias didácticas. O si quiere hacerlo en este momento, pues quizá les pueda servir de dato para que lo tengan los maestros. Sí, por supuesto, Iris. Son 2 sesiones que tiene cada secuencia didáctica. 2 sesiones. Muchas gracias. Entonces veamos, en el caso de ustedes, quien haga una secuencia didáctica tendrá que considerar su inicio, desarrollo y cierre distribuido para 2 sesiones. Finalmente, cuando lleguemos al cierre, pues se trata de recapitular lo que vimos en todo el tema a lo largo de esta secuencia, es decir, a lo largo de estas 2 sesiones, y entonces colocarle a los chicos una actividad que nos permita, o que permita en este caso al docente, integrar los conocimientos, valorar qué aprendieron los niños e ir observando el progreso de cada uno. Recordemos que, bueno, dentro del aula, si bien los aprendizajes son los mismos, no todos los niños van a llevar el mismo proceso. Entonces, tenemos que considerar una actividad que nos permita identificar los distintos avances, los distintos niveles que han logrado nuestros niños. Y nuestras secuencias didácticas, por supuesto, van a ir acompañadas de otras secciones flotantes, como las que ya nos mencionó el maestro César, exclusivas para geografía, y bueno, en otras asignaturas estarán denominadas de otra manera, pero secciones flotantes apoyan para que los contenidos se vayan fortaleciendo. Es importante considerar aquí que lo que nosotros hayamos colocado en nuestro desarrollo, en nuestro texto central narrativo, no tiene que repetirse en las secciones flotantes. Ahí es el espacio idóneo para poder dar elementos extra para nuestros estudiantes y entonces, híjole, ya no me cupo en el texto narrativo explicarles esto, pues tal vez lo puedo ajustar como un dato extra en esta sección flotante a la que tengo acceso para que complementen la información y los niños no se queden con huecos en este sentido. ¿De acuerdo? Bien, ahora, estas secuencias didácticas van a estar bien explicaditas o muy bien dosificadas, precisamente como el nombre lo señala, en el documento que ustedes van a recibir cuando pasen a la siguiente etapa. Por favor, ¿podríamos pasar a la siguiente diapositiva? Muy bien, la dosificación de aprendizajes esperados. Este documento, reitero, ustedes lo van a recibir al momento en que ya les asignen la modalidad de trabajo de la que serán responsables. Y entonces, cuando tengan este documento en sus manos, van a poder observar que ahí pueden identificar, a partir de lo que está señalado en el plan y programa vigente, el tema al que pertenece la secuencia, la modalidad de trabajo que van a realizar, a qué tema pertenece esta modalidad, cuáles son los aprendizajes esperados que hay que alcanzar, qué contenidos tengo que desarrollar. Y bueno, aquí podemos ver en esta tabla que tendrá otros elementos. Aquí ya nos van a incluir cuáles son los transversales, es decir, aquellos que se vinculan con los aprendizajes de otras asignaturas del mismo grado de los niños, es decir, de 5º grado en este caso. También, qué otras habilidades tengo que considerar que se pueden ir desarrollando a lo largo del curso. Y también, ¿cuáles otras, dentro de mi modalidad didáctica, se pueden vincular con la ciudadanía mundial o con los preceptos constitucionales? Como señala el maestro César, no es algo que tengamos que hacer completamente explícito, pero que sí lo tengamos que incorporar de manera natural a la hora que estemos realizando nuestra modalidad de trabajo, que para el caso de geografía, reitero, solo son 2, o secuencia didáctica o proyecto, ¿no? Proyecto quedará en pocas manos porque solamente es uno, ¿no? El que van a realizar. Ahí mismo se les va a indicar cuál es la modalidad de trabajo,
las que acabamos de señalar. Se indicará el número de sesiones lectivas. Ya aquí nos dijo el maestro César, tendrán que desarrollar, si la modalidad que les toca es secuencia didáctica, pues solamente programar toda su secuencia para 2 sesiones. Ahí se indicará cuál es el número de páginas que podrán extenderse. Eso es muy importante respetarlo, porque a la hora en que ya se hace un diseño para libro de texto, si es muy extenso, se tiene que cortar, y si es muy corto, va a dejar la página vacía. Ahorita se les harán algunas recomendaciones en cuanto al promedio de caracteres, que justamente es la última columna con la que ustedes contarán para que revisen toda la información, ¿no? El promedio de caracteres que se consideran por página es con espacios, para que también tengan en cuenta esta parte, y bueno, cuando vayan escribiendo, valoren página por página si efectivamente están teniendo el número de caracteres que corresponde, para que no los rebasemos y entonces pues no tengan ningún conflicto posteriormente, ¿no? Que tengan que estar cortando o que no quede, o que su modalidad de trabajo sea rechazada porque no cumple con lo que se ha establecido. En fin, una serie de elementos que es muy importante ir considerando. Muy bien, por favor, ¿podemos continuar con la siguiente? Aquí, este documento que ustedes ven también lo van a encontrar a la hora que reciban todos sus materiales para trabajar. Es una autoevaluación de la propuesta de diseño de materiales educativos. Este instrumento les va a permitir ir guiando el diseño de la modalidad de trabajo. Cuenta ahí con varios aspectos, con todos los aspectos que tiene que cubrir su modalidad. Como bien dice su nombre, es una autoevaluación. Y este documento tendrán que verificarlo ustedes antes de enviar su modalidad de trabajo. Es un estilo de checklist donde ustedes podrán observar si su modalidad de trabajo ya cumple con todo lo necesario para ser enviada. ¿De acuerdo? Entonces, cuando ustedes digan, la mía ya está, tiene todo, tiene esto, perfecto. Ya la puedo enviar y entonces tengo la garantía de que cubrí todos los requisitos que me están solicitando. De ahí ya quedará en manos de los evaluadores, que serán ellos quienes determinarán si efectivamente procede esta modalidad o no. Pero bueno, ese ya es en otro momento, que aquí no nos atañe, ¿de acuerdo? Entonces, este documento lo van a tener ustedes, harán su autoevaluación y una vez que digan ya está, pueden mandar su modalidad de trabajo. ¿Podemos pasar, por favor, a la siguiente? Bien, texto plano. ¿Qué es esto de texto plano? Bueno, pues un texto plano es el documento que se elabora con la propuesta de la modalidad de trabajo. Es un documento que se elabora en formato Word. Ustedes van a trabajar en Word su modalidad de trabajo y es la que van a enviar. Recordemos que, bueno, pues después entra a un proceso de diseño para que pueda incorporarse a un libro de texto. Pero ustedes solo van a trabajar en Word, tampoco se preocupen que tengan que utilizar programas más complejos para hacer algún diseño más elaborado. No, no es necesario. Ustedes pueden trabajar en un documento Word y bueno, un texto plano es aquel que ya cumple con estos requisitos. Se ajusta ya a la extensión de caracteres con los espacios que se señalaron en la dosificación, ha desarrollado los contenidos específicos y a lo largo de toda esta modalidad alcanza el desarrollo de los aprendizajes esperados que están señalados para ese momento, toma en cuenta una redacción que debe ser siempre adecuada para los niños del grado escolar a la que está dirigido. Aquí es muy importante que no perdamos de vista esto. Estamos escribiendo o estarán escribiendo para niños de 5º año de primaria. Y vamos, la geografía, bueno, pues es una disciplina que tiene conceptos mucho más complejos. Tenemos que adaptarlos al lenguaje de los niños para que a ellos les quede muy claro de qué estamos hablando. No perdamos en ningún momento de vista esto y que cuenten con todos los elementos independientemente del contexto en el que los niños se desarrollan, ¿de acuerdo? Recordemos que este debe ser un texto original, de autoría original, y que si en algún momento requieren hacer una cita
o tomar información de algún otro lado, deben señalarlo entre comillas y con su fuente respectiva. Recordemos también que no se trata como de ir solamente colocando citas y dejando así ya nuestro texto, ¿no? La mayor parte tendrá que ser una cuestión completamente redactada por nosotros, explicativa en todo momento. Y solamente en los casos necesarios acudir a esta cuestión de las citas. Esto es fundamental. Más adelante voy a hablarles de un documento que está vinculado precisamente con la cuestión de la originalidad de nuestros materiales, ¿de acuerdo? También el texto plano pues debe tener estas actividades que detonen las habilidades cognitivas de los estudiantes, y respecto a estas habilidades, bueno, pues ya habló particularmente el maestro César para el caso de geografía, y en su dosificación van a tener las habilidades que se pretenden que desarrollen los niños para el caso de la modalidad que les corresponda. También es importante que se sugieran imágenes con valor didáctico para el desarrollo de los contenidos. Vamos a ahondar en las imágenes un poquito más adelante, pero aquí es muy importante de una vez señalarlo. Las actividades deben respaldar la información que nosotros estamos colocando en nuestro texto narrativo, deben fortalecerlo. Recordemos también, ¿no?, los estilos de aprendizaje. Hay niños que resultan más visuales, otros son más auditivos, en fin. Entonces, la parte de la imagen tiene que contribuir para que se fortalezca lo que se está diciendo en el texto y en la secuencia en general. No es una labor sencilla, es una labor que requiere mucho compromiso y que, bueno, sabemos que están dispuestos a este gran reto, y eso nos parece muy, muy importante, y va a ser significativo que den todo de sí para que los textos que queden sean los mejores para los niños de nuestro país. Y bueno, finalmente este texto plano tendrá que insertar los diversos elementos que corresponden a la modalidad de trabajo. Secciones de apoyo, flotantes, mapas, en fin, dependerá del tipo de modalidad que les toque realizar, aquellos elementos que tendrán que incorporar. ¿De acuerdo? Bien, vamos a la siguiente imagen, donde vamos a ver un ejemplo de texto plano. Aquí es únicamente un ejemplo. De hecho, si observan, está tomado de la asignatura de español, y aquí nos va marcando ya todo lo que implica un texto plano, ¿no? Corresponde a la secuencia 2 del bloque 1 de cuarto grado de español primaria. Y en la primera página dice, si de tramitar se trata, es del tema que corresponde al que se va a desarrollar en esta modalidad de trabajo. No se preocupen, ustedes van a contar también con un ejemplo de texto plano o con un guión para que puedan observar cuáles son los elementos que deben de acompañar su modalidad de trabajo, ¿sale? Para que tampoco sientan que, bueno, ¿y cómo empiezo? ¿Y cuál es el paso 2? ¿Y ahora qué van? No, vean que van a tener un elemento, un documento que les permite guiar, no determinar. Eso también es importante. No se trata de hacer algo exactamente igual a lo que ya está, pero sí que les sirva de guía, pues para distribuir de manera proporcional la información que van a incluir, para no excederse en el tipo de datos que van a colocar, para identificar el tipo de lenguaje que es el acorde para los niños de este nivel, para ver cómo podrían incorporarse las imágenes, en fin, en este sentido es en el que les va a apoyar el ejemplo de texto plano, para que ustedes tengan ahí más elementos para fortalecer su secuencia didáctica o su proyecto, dependiendo de la actividad que les corresponda. ¿De acuerdo? Bien, podemos pasar a la siguiente, por favor. Bien, aquí nos menciona qué es el rendimiento tipográfico de una página y por qué es útil considerarlo, perdón. Dice aquí, título de secuencia, y nos pone un cuadrito azul que dice, entrada 800 a 1000 caracteres con espacio por página. Veamos, aquí ya la página empieza apenas a tener un diseño que va a irse ya al libro de texto.
¿De acuerdo? Veamos ahí, son 1000 caracteres los que están colocados y veamos la cantidad de espacio que ocupa ya en una página formada. Por eso es muy importante que traten de acotarse al número de caracteres que se les están solicitando, porque de otro modo no van a caber las imágenes que propongan o no van a caber las flotantes que se tienen que incorporar, o bien si solicitan un mapa, pues un mapa no puede ser muy pequeñito, tendrá que ocupar un espacio considerable para que pueda ser claramente visto por los estudiantes, ¿de acuerdo? Entonces, vayamos viendo por qué es importante la consideración del número de caracteres. Si vemos del lado derecho, nos muestra una forma diferente de acomodar el texto, está a 2 columnas y ahí va de entre 1300 a 1500 caracteres con espacios por página. ¿De acuerdo? Por esto ustedes no se preocupen por la forma de acomodarlo, pero sí deben tomar en cuenta el número de caracteres para no rebasarlo. ¿De acuerdo? El diseño ya quedará en otras manos, se encargará otra instancia, pero ustedes son los que dan el insumo, en este caso, la cantidad de texto, de imágenes y de secciones que se van a acomodar en esta página. ¿De acuerdo? Bien, pasemos por favor a la siguiente, que es también parte del ejemplo para que puedan observar cómo lucen en este caso nada más. Estos cuadros que podemos ver en color, bueno, son los espacios que quedan para colocar ya sea imágenes, una gráfica, una sección flotante, etcétera, ¿no? Pero es importante que podrían, que tengan la posibilidad de verlo para que consideren, bueno, a ver, ¿cuánto llevo escrito? Híjole, ya llevo 2000 caracteres. Tengo que volver a ajustar mi texto para que quede lo más ajustado posible y quepa en la página que se va a diseñar. Muy bien, pasemos por favor a la siguiente página. Bien, aquí es un poquito que vayamos viendo la ruta a seguir del trabajo que vamos a realizar. Tenemos que partir que para elaborar nuestra modalidad de trabajo o la modalidad de trabajo que nos fue asignada, contamos del 29 de marzo al 4 de abril. Tenemos una semana para realizar nuestra modalidad de trabajo. Ese es el tiempo que se ha determinado para que ustedes puedan iniciar, concluir y entregar su modalidad. Después, ya sé que tengo esta semana de tiempo, ¿qué debo hacer? Bueno, pues voy a conocer la modalidad de trabajo que tengo que desarrollar y a qué grado le corresponde. Ya sé ahora que me toca la secuencia didáctica de Geografía 5º grado, la primera. Muy bien, ya lo tengo más que claro. Voy, reviso mi material y ya lo recibí, identifico y analizo de manera muy detallada cuál es el eje de mi modalidad, su tema, sus aprendizajes esperados, su título si ya lo tuviera, contenido específico y los transversales que corresponden. Muy bien, ya tengo clara esta información. Ahora tengo que considerar que tengo 2 sesiones, si voy a desarrollar una secuencia didáctica de 5º grado de geografía, para desarrollar toda mi modalidad. Tiene que incluir mi inicio, mi desarrollo, mi cierre, y eso tendrá que llevarse a cabo en 2 sesiones, porque en el aula es el tiempo lectivo que está destinado. Nuevamente, debo considerar el promedio de caracteres que se ha señalado, así como el número de páginas que se establecen para mi modalidad de trabajo. Es decir, si yo ya sé que tengo 2 sesiones para colocar un inicio, un desarrollo y un cierre, también tengo que considerar el número de páginas. En el caso de geografía, pues ya verán ustedes la estructura para ver cuántas páginas se destinan para el inicio, cuántas páginas se van a destinar para el desarrollo de mi modalidad y cuántas páginas se destinan para que yo pueda hacer el cierre de mi modalidad de trabajo. Ya tengo muy claro todos estos elementos, ahora sí, voy a planificar el desarrollo de mi modalidad de trabajo. Tengo que diseñarla, por supuesto, considerando los elementos curriculares de la dosificación, considerar las características de la modalidad, sin perder de vista el enfoque y los propósitos de mi asignatura que están marcados en mi plan y programa de estudios.
Una vez que terminé de realizar mi modalidad de trabajo, pues voy a evaluarla con el instrumento que yo tengo, que es el de autoevaluación. Voy a ver si ya cumplí con todo lo que me han solicitado y de ser así, bueno, pues como sugerencia, sabemos que el tiempo es corto, pero pues una sugerencia es dejar quizá por lo menos un par de horas nuestro trabajo terminado, despejarnos y volver a él para poder hacer esta revisión de la ortografía, la sintaxis, y que no se nos haya ido ni siquiera un error de dedo, ¿no? Por ahí hay que tener mucho cuidado. Sabemos que a veces, ¿no? Después de tanto leer y leer lo que nosotros hemos escrito, bueno, pues nos parece muy claro, pero si lo dejamos un ratito y regresamos a él, pues ya encontramos otros elementos que podemos cambiar. Entiendo, el tiempo es breve, pero en la medida de lo posible no perdamos de vista el llevar a cabo este punto, es muy importante. Una vez que ya hice todo esto, ahora sí, puedo subir mi modalidad de trabajo al sitio que haya sido dispuesto para que pueda ser así, para que se entregue. En este caso, va a ser Classroom, ya les darán las indicaciones pertinentes para que sepan cuál es el espacio exacto en el que ustedes entregarán su modalidad de trabajo. Después, bueno, pues ya viene un proceso que no nos corresponde a nosotros, que es la evaluación de las modalidades de trabajo entregadas y finalmente les notificarán los resultados para saber, bueno, cuáles son las que serán susceptibles de ser publicadas y cuáles no, ¿de acuerdo? Pero reitero, estos dos últimos puntos ya no corresponden para nosotros en esta ocasión, ¿de acuerdo? Bien, pasamos por favor a la siguiente diapositiva. Bien, portafolio de materiales. Este portafolio de materiales, ustedes lo van a recibir al momento en que ya les asignen la modalidad de trabajo que van a tener. Por eso les reitero, ahorita es un panorama completamente general de lo que vamos a hacer a lo largo de esta semana, de la siguiente semana de trabajo, pero ustedes van a contar con un documento que tiene todo esto. La dosificación de aprendizajes esperados, pero de manera exclusiva con la modalidad de trabajo que ustedes van a trabajar. No se preocupen, no van a tener una dosificación enorme donde tendrán que buscar, no. Ya van a recibir de manera exclusiva la dosificación que a ustedes les corresponde. También van a recibir la estructura específica de esa modalidad de trabajo, es decir, cuáles son los elementos que tiene. Después recibirán una bibliografía específica de la asignatura y también recibirán una serie de ligas y documentos que les permiten vincularse al plan y programas de estudios vigentes y a otros documentos de normatividad también, por si requieren consultarlos. Tendrán este documento de autoevaluación de su propuesta de diseño de material, una carta bajo protesta de decir verdad, que es el documento que les señalaba antes, donde ustedes tendrán que marcar y que, pues justo esto, ¿no? Protestar hacer bajo protesta, señalando que el documento es de su autoría completamente. Voy a retomar también la carta un poco más adelante. Habrá una encuesta sobre eso, para que ustedes opinen sobre este proceso y contarán con una guía de imágenes. Un ejemplo de descripción. César ya les explicaba hace ratito que ustedes pueden proponer el tipo de imágenes que van a incorporar en su modalidad de trabajo. Y en este caso ustedes van a tener esta guía que les permite ver a qué tipo de imágenes podrían ser, son solo unos ejemplos, no forzosamente tendrán que ser así, cómo se coloca el pie de imagen o la información que requiere y además hay que colocar siempre la referencia, de dónde estoy tomando yo esta imagen que propongo se pueda incorporar a la modalidad de trabajo. También van a contar con un texto plano por asignatura, el que veíamos antes, para que ustedes tengan ahí una idea de cómo pueden ir estructurando su modalidad de trabajo y también el esquema de cálculo tipográfico, para que no perdamos de vista en ningún momento el número de caracteres que tenemos que cubrir para diseñar nuestra modalidad de trabajo. Reitero, aquí está marcado el ejemplo español, sin embargo, cada quien va a recibir de acuerdo a la asignatura y a la modalidad que se les asigne esta carpeta con todos los materiales. En ese sentido, no hay una razón para preocuparse. ¿De acuerdo? Bien, bueno, pues vamos a cerrar el tema 2. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor.
Y reflexionemos aquí un poquito. A ver, si ya me dijeron que la dosificación de aprendizajes esperado y la estructura de la modalidad son importantes, ¿cuál será el objetivo y la función de estos dos documentos? Vayamos reflexionándolo, vayamos pensándolo, vayamos tomando nuestras propias notas para ir generando poco a poco las ideas que vamos a desarrollar en nuestra modalidad de trabajo. Muy bien. Si quieren tomar la pregunta, escribirla, solamente reflexionarla, bueno, también ahí es válido para que podamos pasar a nuestro tema número 3. Gracias. Vamos a hablar ahora de las imágenes, las ilustraciones, las infografías y otros recursos gráficos. Hemos venido insistiendo que nuestras modalidades de trabajo pues van acompañadas no solo de texto, sino también de imágenes. Como bien les señalaba César también, o sea, no se preocupen en gran medida por la imagen, pero sí es importante que si cuentan con una idea importante que va a fortalecer la modalidad de trabajo, bueno, pues la sugieran o la pongan como ejemplo. Es ahí muy importante que vayamos teniendo ideas o que el ilustrador se vaya dando ideas de cuál es lo idóneo, qué es lo que ustedes quieren que fortalezca su modalidad de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, las imágenes que se van a incorporar deben cubrir ciertos criterios y son los que vamos a ver a continuación. Por favor, la siguiente diapositiva. Los criterios de las imágenes son los siguientes y es muy importante considerarlos. Ya lo señalé, deben fortalecer el contenido, deben de apoyarlo, deben ser apropiadas para el nivel y el grado educativo de lo que estamos trabajando nosotros, ¿de acuerdo? Aquí es fundamental no perderlo de vista. Y bueno, cuando yo vea una imagen que piense que puede ser incorporada, pues valdría la pena preguntarme, a ver, esta imagen, ¿cómo ayuda al tema o a la actividad que estoy desarrollando? Y entonces sí la puedo incorporar, coloco su pie de imagen correspondiente que aporta información extra para mis estudiantes o los niños en este caso en particular, ¿de acuerdo? Un elemento que es fundamental, el punto 3, debemos ser muy incluyentes a la hora que coloquemos imágenes. Tenemos que considerar que haya una equidad de género, que no haya sesgos discriminatorios por cuestiones de etnia, condición socioeconómica u orientación religiosa o política. No perdamos de vista lo que ya hemos venido señalando, que en este material que ustedes van a desarrollar, pues va a llegar a todos los niños de México y entonces es muy importante que nuestras imágenes también reflejen la diversidad. Hay que incorporarlas en la medida que corresponda, por supuesto, también al tema que estamos abordando. Y por último, bueno, considerar que las imágenes que sean herramientas lúdicas y atractivas, que incentiven el interés del estudiante por conocer, por indagar, que no sea una imagen decorativa, por supuesto, y que esté fuera de contexto, que no tenga nada que ver con el tema que estoy abordando, no. Procuremos que siempre esté vinculada al tema, o bien, si va a servir para una actividad, a lo mejor tendrá otra función, pero consideremos los elementos que se han venido señalando. Por favor, pasamos a la siguiente diapositiva. Bien, en este mismo sentido, debemos tener en cuenta que las imágenes también deben aportar significados que apoyen la comprensión del concepto o del tema a ilustrar, que pueden ser fotografías, pinturas, grabados, ilustraciones, en fin, tenemos posibilidades de imágenes diversas y pues ahí no tenemos que limitarnos, ¿no? Tenemos opciones para incorporar. También debemos pensarlas dentro de la planeación de actividades para que guíen la lectura o interpretación del mensaje y, por supuesto, considerando también el bagaje cultural de nuestros estudiantes. Las imágenes que incorporemos, sean del tipo que sean, pues deberán ser nítidas, claras,
equilibradas y agradables en su composición. Es cierto que ustedes no se van a encargar de esta última parte, ¿no? Así es que si en el primer momento no son tan nítidas, no hay mayor problema porque probablemente no sea la imagen que quede al final, se pudiese arreglar. Por eso es importante que coloquen la referencia de dónde están tomando esta imagen para que el ilustrador se encargue, ya sea de solicitar los derechos y utilizar esa imagen, o bien buscar una imagen alternativa que sea muy similar a lo que ustedes están proponiendo para que no rompa lo que ustedes están diseñando. Y bueno, es importante elegir adecuadamente el tipo de actividad, de imágenes, perdón, que vamos a incorporar, de modo que pues estén al servicio de la estrategia didáctica y del propósito educativo de la modalidad de trabajo que estamos elaborando. Para ustedes, secuencia didáctica o proyecto será el caso. Bien, por favor, la siguiente. Algo que también es importante evitar al momento de usar imágenes es que sean, reitero, meramente decorativas o que incurran en la reproducción de lugares comunes, ¿no? Es decir, que pongamos siempre plumas de ganso para representar la escritura, o que pongamos al pensador de Rodin para representar la filosofía. Es decir, busquemos más imágenes, tratemos de ser más diversos para que no tengamos que colocar siempre lo mismo y los niños dicen, ah, sí, ya sé qué es esto, y ya no se detienen y la imagen ya no se vuelve un elemento que les apoye o que les fortalezca. Es inherente a nuestra actividad también que evitemos la representación de estereotipos o de sesgos de tipo clasista, de racista, o que sean excluyentes o deterministas. Evitémoslo en todas las medidas posibles, porque bueno, si no, pues la imagen no podría ser incorporada. Aquí se ponen dos ejemplos, ¿no? O a lo mejor el hecho de colocar siempre a una mujer indígena limpiando una casa es una cuestión de estereotipo, lo mismo que una quinceañera morena con un vestido color rosa, ¿no? Rompamos con eso, busquemos otro tipo de imágenes y evitemos que esto ocurra. Y también algo más que hay que evitar es ser muy literal en la representación del contenido. Por ejemplo, si nuestro tema es exposición oral y luego pedimos una ilustración de un alumno que está exponiendo, pues estamos solamente siendo demasiado literales, ¿no? Busquemos algo que fortalezca esto de la exposición oral y no pongamos este tipo de imágenes. ¿De acuerdo? Bien, la siguiente, por favor. Bien, algo que también es muy importante evitar a la hora de solicitar nuestras imágenes, describir en exceso las ilustraciones solicitadas, porque entonces, bueno, se dificulta la creación o el desarrollo por parte de los ilustradores. Por ejemplo, un error común que nos ponen aquí es que se detalle demasiado los objetos para una mesa, una vestimenta, etcétera, etcétera, cuando lo único que queremos es una escena de comida familiar. Entonces, tampoco requerimos ponerle todos los detalles, pero sí los necesarios para que el ilustrador comprenda qué es lo que nosotros queremos, ¿sale? Buscar este equilibrio, no decirles demasiado para que caiga en el exceso, pero tampoco dejarlos con huecos. Seamos claros en lo que les queremos pedir como imágenes, ¿de acuerdo? Y bueno, otra cuestión que también hay que evitar y es muy importante, evitar incurrir en despropósitos, contradicciones o dificultades para el desarrollo de la gestión de imágenes. Por ejemplo, pues no pidamos una fotografía o vista aérea actual, dice aquí, ¿no? De la tierra firme en el estrecho de Bering, porque eso no va a existir, ¿no? Entonces, tengamos mucho cuidado, pensemos también en imágenes que sí nos podría conseguir el ilustrador, que sí nos podría diseñar. Habrá cosas a las que será imposible tener acceso. O, por ejemplo, mi cálculo tipográfico es de 1200 caracteres y quiero que me pongan una historieta con 6 viñetas y entonces las imágenes grandes. No cabe. También tengamos mucho cuidado con esta distribución de nuestros espacios para que sea aún más detallado y mucho más claro este asunto, ¿de acuerdo? Bien, pasemos a la siguiente diapositiva, por favor.
Muy bien, ya les había mencionado, se les va a entregar una guía para la solicitud de imágenes donde ustedes podrían señalar con claridad el tipo de imagen que requieren, de acuerdo al tipo de actividad o al tipo de modalidad que estén desarrollando. Para la asignatura de geografía, ustedes van a tener también un ejemplo de cómo se pone una imagen, qué elementos lleva para poderla solicitar y cuál es la descripción de esta imagen que va a ir colocado dentro del libro de texto, que en este caso pues nosotros le denominamos pie de imagen y que lo podemos ver en muchos de los libros. Cada imagen va acompañada de su pie explicando de qué se trata o bien fortaleciendo lo que se está diciendo en el texto narrativo. ¿De acuerdo? Bien, pasemos a las últimas recomendaciones, por favor, ya para cerrar nuestra sesión y quizá darles unos minutitos antes de que entren a su siguiente taller para que tomen agua, se estiren, coman algo, en fin. Muy bien, vamos a ver cuáles son las últimas recomendaciones. Aquí es muy importante. Hay asignaturas o la mayoría de las asignaturas al momento de realizar una actividad didáctica solicitamos materiales. Prácticamente es inevitable que lo hagamos. Sin embargo, es muy importante considerar al momento en que estamos haciendo nuestra actividad didáctica que el tipo de materiales que pidamos de apoyo no afecten la economía familiar. Que sugiramos que se utilicen materiales de bajo costo o que estén al alcance de los niños o sus familias. O bien que se pidan en cantidades razonables, por ejemplo, en el caso de ciencias, que bueno, aquí no lo es, pues, pero en el caso de ciencias, si piden materiales para laboratorio, pues que a lo mejor puedan repartirse entre diferentes niños y contribuir a llevarlo, ¿no? A veces sabemos que en el aula, pues queremos que hagan muchas actividades y se nos antoja que compren todos los materiales, pero aquí tenemos que considerar que llega a muchas otras manos, a muchos otros niños y no todos van a tener las posibilidades de adquirir los materiales. Si es posible, pues se puede sugerir materiales amigables con el ambiente o, ¿por qué no?, trabajar con materiales de reuso. No pasa nada quizá si a la hora de sugerir, pues se pide que realicen su historieta en hojas recicladas. No habría ahí como algún problema, ¿no? O señalar simplemente, realícenlo con los materiales con los que ustedes tengan a su alcance. Esto es un elemento importante porque no perdamos de vista todos los contextos que tenemos en nuestro país. ¿De acuerdo? Bien, pasemos por favor a la siguiente diapositiva. Vienen ahora sí los dos documentos, bueno, lo habíamos señalado solamente en la carpeta que les mencioné, y se trata de una encuesta de opinión. Ustedes van a tener acceso a ella al final del proceso. Es de una respuesta anónima, nadie sabrá que ustedes fueron los que contestaron, y el objetivo es que precisamente sea esto, que nosotros podamos conocer su opinión acerca de este proceso, y por supuesto estos resultados tendrán que servir para que más adelante pues se mejore en este proceso de innovación de materiales educativos. Y por último, la carta bajo protesta de decir verdad, que es la siguiente diapositiva, donde ya les señalaba, es fundamental que ustedes señalen que esta modalidad de trabajo, que están enviando es completa y absolutamente de su autoría original. Y cuando citen, bueno, eso ya lo harán de manera adecuada, ahí no habría mayor problema, pero es importante evitar el plagio. De otro modo, pues su trabajo quedaría anulado, y también es importante que la modalidad de trabajo que ustedes nos envíen no esté comprometida con terceros, es decir, que esté en espera de ser aceptada en alguna editorial, por ejemplo, para ser incorporada en algún otro libro. Esta carta bajo protesta de decir verdad, ustedes la van a tener con sus materiales que van a recibir, la tendrán que descargar, firmar, escanear y subir junto con su modalidad de trabajo para que nosotros tengamos la garantía de que el trabajo es una autoría completamente original. ¿De acuerdo? Bien, y bueno, pues cerremos nuestra sesión con la siguiente diapositiva, por favor, donde pues los invitamos a reflexionar lo siguiente. ¿Por qué el material didáctico diseñado
correspondiente a la modalidad de trabajo asignada debe ser una propuesta original de autoría propia. Reflexionemos al respecto y consideremos todos estos elementos de los que hoy hemos hablado de manera muy rápida para que puedan elaborar su modalidad de trabajo. Maestro César, ¿algo más que tú quieras agregar antes de que podamos cerrar nuestra sesión y los maestros puedan descansar un poquitito, aunque sea? No, Iris, de mi parte sería todo. Pasemos a las preguntas, si De quieren. acuerdo, creo que ya tenemos algunas, ¿verdad?, que han enviado. Sí, parece que sí. Yo aquí tengo una, si quieres, en lo que dejo de compartir pantalla. Sí, adelante, para que puedas ir respondiendo. Yo veo si hay alguna para mí. Y bueno, si diese el tiempo, veríamos si se puede dar la palabra y si no, cerraríamos con las preguntas que hemos recibido únicamente por chat, ¿de acuerdo? Adelante, profesor. Bien. Me preguntan cómo articular el Atlas de quinto grado del mundo si también este va a ser sujeto a rediseño. Bueno, eso estaba en un principio en la convocatoria. Sin embargo, ya este material no va a ser posible que sea sujeto a su rediseño por parte de los participantes. Una razón fundamental es que este material se requiere de un nivel de especialización y de herramientas tecnológicas para su elaboración, de tal manera que aunque está señalado en la convocatoria, ya es un material que no está sujeto a su rediseño. Posiblemente se actualice la información de acuerdo a la fuente que lo creó, que fue el Instituto de Geografía de la UNAM, pero como tal, como rediseño ya no. Entonces pueden ustedes referir tranquilamente a las páginas o al mapa que viene en el Atlas de quinto grado y no va a haber cambio alguno. Esa sería una de las que tengo, Iris. Si tú tienes una. Sí, me han hecho llegar una pregunta. La inquietud es, ¿cuál es el estilo de referencias bibliográficas que se ocupará? Bueno, las referencias, el tipo de referencias que estamos utilizando ahora, pues es en el formato APA. La versión más actualizada es la que estamos utilizando ahora. Por favor, tratemos de realizarlo bajo ese formato. Y nos comentan también si las imágenes o fotografías pueden ser de autoría propias. Podría ser el caso, sin embargo, aquí hay que tener en cuenta que para la responsabilidad que a ustedes les corresponde es solamente sugerir el tipo de imagen que se puede colocar con la modalidad de trabajo. Sin embargo, no hay una convocatoria diferente para diseñadores de imagen. Entonces, pues ya sería consideración de ustedes si quieren incorporar imágenes de autoría propia, porque probablemente no se incorporen al final. Hay un área diferente para las imágenes, para el diseño de imágenes. No sé si alguien quisiera preguntar algo de manera puntual antes de que nos despidamos. Sí, quizás dar paso a dos preguntitas más y con eso podríamos cerrar. Adelante. Hola. Sí, a mí me gustaría, ya lo había manifestado en el chat, pero me gustaría saber si también por los talleres podría extenderse una constancia, sobre todo para justificar en el trabajo esta inversión del tiempo de la mañana de hoy, ¿no? Sería muy buena, tanto laboralmente como curricular. Esa es la inquietud. Ok, muy bien, maestro. Mire, realmente eso nosotros no tenemos información al respecto, pero anoto su inquietud para manifestarlo con las autoridades que están llevando este proceso para que les notifiquen si va a haber algún tipo de constancia, tanto por la capacitación en los talleres y yo obviamente en la semana del diseño de su modalidad de trabajo. Gracias. ¿Alguna otra? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Sí me escucha? Sí, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Yo hablo de la ciudad de Oaxaca. Quería hacer una pregunta al respecto. Como ustedes bien saben, nuestro territorio nacional, más del 50% ya no es nuestro y que pertenece a las mineras.
Y bueno, en este caso, nosotros podríamos plantear algún contenido y que esté enunciando esta realidad social que nosotros estamos viviendo actualmente. ¿Sí nos van a permitir plantear ese tipo de contenidos? Rapidísimo le respondo. Mire, desafortunadamente, para ese tipo de temas que son interesantes, pero ya están hechos y ajustados a los aprendizajes esperados del plan y programa del 2011. Puede incluirlo como algún ejemplo si el contenido que le toque a usted desarrollar es pertinente, es decir, si en el contenido, y ahorita tengo uno a la mano que se me vino, geografía de quinto, hay una secuencia que habla sobre las actividades industriales y mineras en América Latina, en los diversos países. Ahí puede usted mencionarlo como ejemplo, pero no extenderse ni dar más pautas porque ese no es el propósito o el aprendizaje esperado de ese contenido. Puede usted externarlo como duda. Bueno, perdón, como un ejemplo dentro de la situación minera que se da en América Latina, porque no es únicamente en México, sino es algo que se extiende en los diversos países de la región. Bien, de hecho, varios de los temas que se plantean tanto en geografía, historia y demás, bueno, hoy me refiero a geografía. Si te retomamos el tema también como el tema del agua, que sabemos que más del 29% de la población no tiene agua en sus casas y que esta agua también se está acabando por parte de las empresas. Independientemente de esa realidad que nosotros tenemos, ese tipo de contenidos que sí lo plantea también el libro de texto, porque por ejemplo plantea el cuidado del agua, la regla de las 3 R's y todos esos contenidos que sí nos refiere a ese tipo de temas, sí me comenta que tenemos que denunciarlo como de manera muy breve, muy corta, pero entonces, ¿cómo podríamos plantear un pensamiento crítico y con miras a una transformación social si no podríamos abarcar un poco más en este tema que a todos los mexicanos y mexicanas, pues sí se debe de analizar en nuestras aulas, debido a que si desconocemos esta realidad y si desconocemos que el suelo que estamos pisando ya no es nuestro, creo que sería un motivo de crítica y de debate en el cual podríamos desarrollar infinidad de actividades donde estemos debatiendo profundamente ese tema y que nos puede llevar a una transformación de esta realidad social que estamos viviendo actualmente. Totalmente de acuerdo con usted, maestra. Mire, desafortunadamente, insisto, esto ya está así armado. Se puede manejar como ejemplo, citarlo, sí, dejarlo como reflexión, pero que en el contenido se aborde la situación del agua en específico en algún lugar, sería, no es como que el propósito. Para eso, cuando usted vea su dosificación, ahí viene tanto el propósito, el aprendizaje esperado y el tema central que se debe de hablar. Si el contenido es sobre el agua, básicamente se ilustra con los diversos ejemplos que ustedes conozcan y puede amplificar o puede mejorar este contenido, pero no puede centrarse específicamente de las 8 o 10 páginas de esa secuencia sobre 2 ejemplos en particular o sobre uno en particular. Debemos de dar esa pluralidad y obviamente la información a un niño, es niño de 10 o 11 años, manejar la situación del agua y ejemplificado con los diversos casos que se presentan en la región. Es educación básica, como bien señalan. Bien, muchas gracias. De nada. Bueno, maestros,